Lucas capítulo 13, versículo 11 al 16. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El pasaje que hemos leído, hermanos, es un texto polémico en lo que establece sobre la enfermedad, las ataduras en el alma y el cuerpo y el espíritu, y también en el aspecto religioso de la incredulidad y el legalismo, en lo social, en el menoscabo de los derechos humanos, la integridad de las personas y su dignidad. Nosotros podemos ver este pasaje, podemos afirmar que cuando Dios actúa, establece límites con su poder. Él obra milagros y levanta polémicas. Estas polémicas se tienen que definir por lo que Dios es y hace. La perspectiva espiritual de Dios aún no se conoce en este tiempo. Es algo que aún en lo secular, la grande dimensión de lo espiritual aún todavía no se ha conocido, no se ha determinado. Cuando hablamos desde la perspectiva de Dios, Dios trata de afectar todas las áreas desde lo espiritual. ¿Y cómo le llamaríamos a esto? Cuando Dios trata de afectar todas las áreas desde lo espiritual. Fíjese bien, la neumática, es decir, es cuando está enfocado en lo espiritual. La psicopatía es cuando está enfocado en el alma. Y la somática es cuando está enfocado en el cuerpo. Y en la medicina actual se ha enfocado en la psicología para atender los desórdenes o las enfermedades de la mente y de las emociones. En la medicina alópata se ha enfocado en atender los desórdenes físicos del cuerpo. Pero, ¿qué diríamos de lo espiritual? No se ha explotado, no se ha explorado el grande potencial, la dimensión espiritual que el hombre también tiene. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas que se ven. ¿De qué? De lo que no se veía. Cuando Dios hizo al hombre, sopló en él aliento de vida, esto es el espíritu. Y dice que después de que sopló en él, se constituyó en un ser viviente, esto es el alma. Pero antes de eso dice que de la tierra, del polvo amasó aquello e hizo el cuerpo. O sea, del polvo de la tierra, esto es la somática, esto es el cuerpo, lo físico. Dios formó al hombre. Y ahorita en la investigación solamente se ha avanzado en lo físico, que es la medicina, y en una forma no muy exacta en la psicología. Claro que sí han avanzado, se ha avanzado mucho. Pero ¿qué podríamos decir de lo espiritual? ¿Qué podríamos decir? Hay preguntas que necesitamos hacernos. ¿Dónde y cómo queda disminuida nuestra vida en el entorno? Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Dónde y cómo queda disminuida nuestra vida en el entorno que nos rodea? Porque yo creo que todos hemos nacido con las mismas posibilidades. A todos se nos ha dado un talento, una capacidad para sobresalir, para ir adelante. ¿Sí me está oyendo? Pero ¿dónde queda disminuida nuestra vida? ¿Por qué no se avanza y por qué en ocasiones nos quedamos más atrás? ¿Por qué somos personas en ocasiones más conflictivas, más difíciles? ¿Dónde queda disminuida la vida? La siguiente pregunta que yo tengo aquí, hermanos. ¿Dónde y cómo se rebaja la dignidad de los seres humanos? Dígame, este mundo está lleno de desigualdades, pero se lleva a tal manera que la dignidad de mucha gente es pisoteada, es quebrada, y el hombre es fragmentado en su vida. ¿Dónde? ¿En qué momento? Ante esta situación somos desafiados a buscar la restitución de la vida a la dignidad nuestra y de los demás. Y yo creo que para esto, hermanos, es urgente un milagro. Y yo quiero hablarles de la urgencia de un milagro. ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que puede transformar las vidas? Usted al alma no le puede dar una aspirina cuando el alma está fragmentada, está quebrada, cuando está lastimada.
Usted al espíritu no puede darle un tratamiento médico ni aún una terapia psicológica, porque el espíritu solamente Dios se encarga. Solamente es Dios el que puede dar vida. Dice Pablo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos como espiritualmente, pero Él nos dio vida. Es importante hablar. Entonces, es importante buscar, anhelar la urgencia de un milagro que solamente Dios puede realizar en la vida del hombre. Ese milagro es urgente en las tensiones que destruyen la vida. Es urgente. Cuando analizaba yo este pasaje, estos versículos, nos encontramos aquí con un personaje, con una persona, la mujer. ¿Qué pasaba con esta mujer? Tenía una enfermedad. 18 años estaba enferma. ¿Cómo era la vida de esta mujer? Era una vida normal de una mujer normal. Cuando Cristo se refiere a ella, se refiere a su persona. Le dice, mujer. Y está hablando de su identidad, está hablando de su persona como mujer. Sé libre de tu enfermedad, le dice. Pero nos da los datos de ella. El diagnóstico que nos hace ver aquí es que ella tenía una enfermedad. ¿Cuál era el origen de esta enfermedad? Espiritual, hermana. Enfáticamente el Señor dice que Satanás la tenía, ¿qué? Encorvada. Desde hace un momento, este versículos son violentos, son polémicos, porque ¿quién reconoce la enfermedad espiritual? En el campo de la investigación secular dicen, no, ¿cómo? Lo psicológico. Es más, sacaron un dicho, dicen que si atienden la mente que esté sana, dicen, mente sana, ¿qué? Pero la perspectiva de Dios es otra. Dios ha querido ver su perspectiva acomodando primero lo espiritual, luego el alma y finalmente. Y esto, hermanos, esto es una cadena inquebrantable que cuando en ese orden se va a la sanidad, cuando llega, todo está sano, hermanos. El plan de Dios es que estemos sanos totalmente. Amén. ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer? Vayamos al diagnóstico. 18 años enferma. Y lo que pasó hace 18 años, en el día de hoy, todavía la estaba afectando. ¿Cuántas cosas nos pasaron hace años y el día de hoy nos están afectando? Curiosamente, esta mujer tenía una enfermedad de origen espiritual. La escritura lo dice, es Cristo el que lo dice. Satanás la tenía, ¿qué? Atada, encorvada. Yo cuando leí esto dije, caray, no estaba endemoniada. El apóstol Pablo tenía un emisario de Satanás en su carne. El propósito de Dios, hermano, es arreglar el área espiritual para que lo demás quede arreglado. Ese es el orden. Cuando Dios nos trata en lo espiritual, lo demás Dios lo acomoda. Dios sana, Dios emocionalmente nos sana, físicamente nos sana. No es plan de Dios la enfermedad. Mas el apóstol Pablo sí estaba enfermo, pero él sabía por qué. Dice, hay un emisario de Satanás que cuando yo me enaltezco, cuando la soberbia me llega, ¿qué dice? Me baja. Pero no era el plan de Dios que estuviera enfermo. O sea, Dios permitía. ¿Me explico? Hay sus excepciones. Si alguien está enfermo, está diciendo, es que el origen de Pablo era espiritual también, aunque aquí era permisivo de parte de Dios. Y cuando el Señor echaba fuera un demonio, no andaba con rodeos. O sea, al espíritu le hablaba y salía. Pero en este caso a la mujer no le habla al demonio, le habla a la mujer. ¿Sí me está oyendo? ¿Qué nos dice esto? Que no estaba endemoniada, pero sí estaba atada. Tenía una enfermedad de origen espiritual y Satanás la tenía, ¿qué? Atada. Hay problemas de origen espiritual, hermanos. La raíz, hermano, la raíz de todos los problemas, hermanos, es espiritual. Gaste todo lo que quiera con doctores, con psicólogos, con el psiquiatra. Gaste todo lo que quiera, pero la raíz es espiritual. Nos cuesta trabajo. Le dije que este pasaje era polémico, era violento, chocaba con muchos diagnósticos que se dan. Pero yo solamente le estoy diciendo lo que Cristo dijo, le estoy hablando lo que la palabra dice y estamos hablando de una dimensión espiritual. Desde hace un momento Dios hizo lo que se ve de lo que no. Y eso cuesta mucho trabajo aceptarlo, hermano, pero quienes hemos visto los milagros, hermanos, en nuestras vidas, quienes hemos visto el mover de Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Un problema de origen espiritual. 18 años. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó? La palabra, hermanos, que usa para esta mujer, dice que tenía, cuando se usa, dice que un espíritu de enfermedad, usa la palabra neuma, asteneias. Y habla de una enfermedad que era un espíritu de debilitamiento. O sea, esta mujer se la pasaba sin vigor, debilitada. ¿Cómo le llamaríamos a eso en ese tiempo? No es flojera. Si pensaron que es eso, no es eso, hermanos. ¿Cuál es el síntoma de la depresión? Me ha tocado ver gente en depresión. No sé si el hermano Juan recuerda, visitamos una mujer ahí por la placita Juárez de Parral, que cuando llegábamos a ir, tocábamos, la mujer estaba con todos los dedos así chuecos, una artritis de quién sabe cuántos años, y salía toda greñuda, así despeinada, así todavía que se la raya aquí en la cara, así donde se acaba de levantar en la tarde. Ay, sin vigor. Y esta mujer, la palabra que nos describe el espíritu de enfermedad es eso, sin vigor.
aparte de que estaba encorvada. Y porque por más que hacía todo el esfuerzo por levantarse, tal vez la criticaban, decían, esta mujer floja, esta mujer ni ánimo tiene. Aparte de que estaba encorvada, no tenía vigor, no tenía el ánimo, la fuerza. Estaba atada por Satanás. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de esta mujer? Yo creo que esta mujer no era una mujer inmoral. Yo creo que esta mujer no era una mujer que no atendiera las cosas de Dios porque llegó a la sinagoga. Quiere decir que iba continuamente a aprender, a escuchar de la palabra a la sinagoga, pero algo había pasado 18 años atrás que en el presente le estaba afectando. ¿Cuántas cosas han pasado, hermanos, por nuestras vidas en el pasado que en el presente nos están afectando? Dígame, la manera en que somos, las enfermedades que estamos sufriendo. ¿Me explico? De origen espiritual. Qué tremendo, hermanos, es cuando nosotros no nos hemos dado cuenta que muchos males que vivimos están originados en el pasado. Necesitamos urgentemente, hermanos, un milagro. Hay la urgencia de un milagro. El Señor se paró en el templo y abrió el rollo de Isaías. Dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice, por cuanto me ha enviado, dice, para dar libertad a los cautivos, pero dice, sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados. ¿Cuántas cosas, hermano, en la vida espiritual? ¿Cómo es? Ahorita cuando hablemos de ataduras, ahorita vamos a hablar de algunos detalles, hermano. A lo mejor usted se va a identificar con algunos. Pero sí es muy importante establecerle que solamente un milagro puede sanar los corazones quebrados. Que solamente un milagro, hermano, es la raíz de todas las cosas. La raíz es lo espiritual. Y necesitamos, hermano, sacar de raíz las cosas para que podamos de esa manera, hermanos, recibir sanidad. Para que todas las áreas de nuestra vida sean afectadas, hay la urgencia de un milagro. Primero, veamos ahorita, hay la urgencia de un milagro en las tensiones que destruyen la vida. Segundo, hay la urgencia de un milagro en una confrontación. Hay la urgencia de un milagro en un encuentro real con Cristo. Solamente Dios puede traer sanidad a nuestras vidas. Hay varios verbos que aquí en este pasaje, hermanos, se nos dan. Usted sabe que los verbos implican movimiento. Si va conmigo al pasaje aquí de Lucas 13 nuevamente, amén. Versículo 12 dice, y cuando Jesús primero, ¿qué hizo? La vio. Es el primer verbo, ver. ¿Usted cree que a Dios nosotros nos escapamos de su mirada? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que hay, lo que se mueve en nuestros corazones en este momento? ¿Usted cree que Dios no ve lo que pasó hace años o lo que pasó hace tiempo atrás y que nos está afectando en el presente? Las ataduras que hay, hermano, ¿usted cree que Dios no las ve? Dios las está viendo. Dice, a la mujer que pasó, lo primero que fue el Señor, ¿qué? La vio. Primer verbo. Segundo, ¿qué hizo? La llamó. La llamó. La llamó. ¿Ustedes creen que Dios tenga reservas para con unos sí y con otros no? Dice la Biblia, Dios no quiere, Él no quiere la muerte del que perece. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que la gente se pierda. Es más, Dios sufre, Dios también le duele cuando nosotros sufrimos. La vio. Y luego, ¿que no había más gente necesitada ahí? Pero la llamó a ella, ¿verdad? La llamó. Tercer verbo. Y le dijo. Le está hablando a una persona por su género. Hermano, cuando el pecado, hermano, cuando la enfermedad, cuando diferentes situaciones llegan y nos aporrean, nos agarran, dígame, ¿tenemos dignidad como hombres o como mujeres? ¿Se vive una vida dentro de la vida normal de un género? ¿Usted cree que ella llevaba una vida normal como mujer? Su dignidad. Cuando hay una atadura, hermanos, así nos degrada. No se vive dentro de lo que es una vida normal. Amén. He escuchado expresiones cuando alguien está así torcido, dicen, aquí estoy, dice, y tiene un rictus como bestia, ¿verdad? ¡Ah! ¿Sí? ¿Es una vida normal? Claro que no, hermanos. Después de que la llama, lo primero, en la manera en que le llama, le dice, mujer, ¿qué más? Sé libre de tu enfermedad. Es un reto el que le está haciendo. O sea, la enfermedad no la llamó, le dijo espíritu de enfermedad. No, le dijo mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema estaba en ella. Hay enfermedades espirituales, hermano, que llegan, es la raíz y nos están afectando en lo emocional, nos están afectando en la salud. Pero nosotros tenemos el remedio, la solución. El Señor Jesucristo dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque hay dureza en nuestros corazones, porque hay incredulidad, hermano, porque estamos hartados, llenos de egoísmo, hermanos, de egocentrismo. Nunca reconocemos lo que hacemos, solamente lo que nos hacen. Mujer, no le dijo espíritu de enfermedad, no le dijo eso. Mujer, sé libre de tu enfermedad. ¿Pero cómo? Si tenía 18 años y no podía. Estamos hablando de la urgencia de un milagro.
Y aquí es un milagro el que se opera, pero esta mujer lo recibe. Esta mujer lo hace de ella. Aquellas palabras las toma para ella misma, en su necesidad. Mujer, sé libre de tu enfermedad. Enseguida, ¿qué hizo el Señor después de que le dijo sé libre? Amén. Versículo 13. Fíjese bien, aquí es donde está el milagro. Hay la urgencia de un milagro, hermanos, de un encuentro real con Cristo. Hay la urgencia de un milagro de que Dios toque nuestras vidas realmente. No es un asunto, hermano, de que tengamos nosotros que convencernos mentalmente, hermano, que influenciarnos. ¿Me explico? Mujer, sé libre, dice, puso sus manos sobre ella, la tocó. Y al instante, dice, aquella mujer fue liberada de su atadura y se enderezó. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánta urgencia hay, hermano, de que Dios nos toque? Cuando usted está solo, hermano, usted está sola y está enfrentando los problemas que surgieron tiempo atrás y que en la actualidad le están agobiando. Que ningún problema surge al momento, hermanos. Todo problema vino desde atrás. Y a veces lo que estamos sufriendo son las consecuencias, es el resultado de los problemas aquellos espirituales. Por eso es la urgencia de un encuentro real con Jesucristo. Él nos ve, Él nos llama, hermano, pero Él quiere tocarnos. Urge que Dios toque nuestras vidas, porque urge un milagro en nuestra situación. Tocó a esta mujer. Desde hace un momento ahí cuando usted está aparte, en su soledad, o que está batallando, hermano, con situaciones ahorita que le agobian y son situaciones que se generaron en tiempo atrás y que ahora nos están cobrando facturas y que se tienen que arreglar espiritualmente, donde necesitamos un toque del Maestro en nuestras vidas. Necesitamos ir a su presencia y decirle, Señor, yo pequé contra ti. Amén. Una ocasión les dije de un caso que viene, estamos viendo un curso de autoconfrontación, viene de María, que María crece en la iglesia, se va a la universidad, se casa con un muchacho que no es cristiano, el muchacho se convierte en alcohólico, le da una vida de chucho, tienen hijos, ella trabaja, aquel muchacho como alcohólico no trabaja, y allá al tiempo llega a la iglesia María frustrada, amargada, con una vida quebrantada, fragmentada, y llega y se queja con el pastor y dice, mi esposo es un tirano, mi esposo es alcohólico, mi esposo esto, y le está echando la culpa al esposo. El pastor la confronta y le dice, María, ven aquí al altar y pídele perdón a Dios porque tú desobedeciste en el inicio. Tú te casaste en yugo desigual, así es que no te quejes. Primero pídele perdón a Dios y espiritualmente, ponte bien. Y después Dios se va a encargar de lo demás. Cualquiera hubiera dicho, María, te vamos a juntar una ofrendita, te vamos a hacer y malvado tu esposo, hay que irlo a evangelizar. No, el problema primero empezó en María y ahí estaba el problema. Y María tenía que empezar por arrepentirse, tenía que empezar por ponerse a cuentas y decir, como dijo el hijo pródigo, yo he pecado contra ti. No atendió la palabra en su momento. Amén, hermanos. Ahí tiene usted a María, diciéndole, Dios, perdóname, porque yo te desobedecí. Fui rebelde a tu palabra. Porque yo conocía, porque yo sabía, yo crecí en la iglesia, pero siempre en mi rebeldía puse pretextos, le eché la culpa a los demás. Yo puse muchos pretextos. Me deslumbró el tener una profesión, una carrera y era el mundo que yo conocía secular. Vidas vacías. La raíz está en lo espiritual, hermanos. María se arrepintió, se reconcilió con Cristo y empezaron a orar por su esposo. Dijeron, no, tu esposo necesita entrar en el proceso de que conozca el evangelio y Dios lo alcance. María dijo, va a estar difícil, ¿no? Para Dios no es imposible. De ti depende ahora. Y empezó hasta que el esposo se convirtió. Su hogar empezó a dar un giro, su familia empezó a ser otra. Y la raíz del problema que era espiritual se acomodó, se sembró la palabra. Muchas cosas se empiezan a dar. ¿Dónde está la raíz de todo el problema, hermanos? Lo espiritual, nuestro orgullo en nuestro espíritu. Se necesita iniciar en lo espiritual, hermanos, y ahí sigue el alma. Cuando Cristo llega, hermanos, sana el alma, sana el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué mucha gente, hermanos, en Cristo recibe sanidad y luego al poco tiempo otra vez se enferma de lo mismo y todo el tiempo están orando por ellos? Como que la enfermedad no se fue y siguió el problema. ¿Dónde está el problema? Que no arregló lo espiritual, hermano. Dios sanó su cuerpo. Cuando el espíritu, hermano, está oscuro, cuando tiene problemas, el alma es vulnerable, hermano, a ser atacada, a enfermarse. Y el cuerpo también. Pero cuando el espíritu, hermano, tiene la vida, dice en Romanos 8, si el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, que dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo que dice la Escritura. La raíz entonces está en lo espiritual. Urge un toque de Dios. Urge que nuestros corazones sean sinceros, hermano, y nos alleguemos confiadamente al trono de la gracia. Urge que Dios toque nuestras vidas. Urge que el problema espiritual se arregle y recibamos un toque genuino de parte de Dios, porque urge un milagro en nuestras vidas. No conozco otra manera. Dele aspirinas al alma.
Usted trae un dolor de cabeza, usted trae migraña, trae un bronconón usted trae depresión, trae un bronconón, tome antidepresivos, tome antiespasmódicos, toma lo anti usted quiera, ¿me entiende? ¿Por qué no ir a la presencia de Dios mejor y decir, Señor, toca mi vida? ¿Dónde se quebró el vínculo? ¿Dónde se quebró esa cadena, esa relación que hay, que trasciende de lo espiritual hasta el cuerpo? Acuérdense que la palabra de Dios es como espados filos. Ella llega y penetra el alma, el espíritu, el cuerpo. La palabra de Dios no tiene límite. ¿Me está oyendo? Para muchos, hermano, para muchos, Dios obra un milagro en lo físico. Pero como no atiende en lo espiritual, ¿qué le decía el Señor? Has sido sanado, pero no peques más para que no te venga una cosa peor. Pero esto a veces no lo entendemos. Le voy a decir una cosa, hermano, Satanás también hace milagros. Porque hay gente que en lo espiritual no busca en las cosas de Dios, se va a la brujería, se va a otras dimensiones espirituales. Hermano, pero él vino a matar, hurtar y destruir, y lo que él hace lo cobra y lo cobra bien. Cuando la gente ha consultado hechicería, hermano, y llega la palabra de Dios a sus vidas, batallan tanto, hermano, están como cegados, su entendimiento espiritual está como embotado, como encallecido. Y la gente que ha estado muy metida en eso, ¿cómo batalla, hermano, para estabilizarse en el Señor? ¿Sí me está oyendo? Tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, como el hijo pródigo, perdóname. Como el publicano, sé propicio a mi pecador. Amén. No se puede quebrar ese vínculo, hermano. Muchos problemas que tenemos ahorita es por no descansar, hermano, por no dejar que Dios tome el control de nuestra vida espiritual, y nuestra alma termina quebrantada, nuestras emociones, nuestro cuerpo termina quebrantado. A menos de que usted sepa que Pablo le soltó el aguijón, como a Pablo le soltó Dios el aguijón para mantenerlo. Pero el problema seguía siendo espiritual. Era el orgullo de Pablo y Dios lo acomodaba cada vez que se le subía. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermano? Urge un milagro. Urge que Dios nos toque, pero nos toque en realidad, hermano. Donde hagamos a un lado todas las cosas, todos los peros, todo aquello, hermano, que detiene el milagro de Dios. La miró, le dijo, la llamó, finalmente, ¿qué hizo? La tocó, ayudó a la fe de ella. Y la mujer se enderezó y quedó libre de su atadura. Urge un milagro en la lucha por la sobrevivencia y la dignidad, hermanos. Es el tercer punto. Amén. Urge un milagro, hermano, por las tensiones que destruyen la vida. Urge un milagro, hermano, en una confrontación, en un encuentro real con Cristo. Urge un milagro en la lucha por la sobrevivencia y la dignidad. Vamos a Lucas 13, nuevamente, versículo 14. Dice, ¿pero qué? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. No le enfrentó a Jesucristo directamente ni a la mujer, sino se dirigió a todos por temor. Sabía cómo Cristo trataba las situaciones, pero Cristo sí lo confrontó. ¿Y qué le dijo? Versículo 15, hipócrita. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Qué le parece? Pero la respuesta de Cristo no tardó. ¿Cuál era el problema en el día de reposo? Fíjese bien, hermano. ¿Por qué de la dignidad? ¿Me entiende? ¿Por qué de los derechos humanos? Yo le decía hace un momento, el mundo es cruel, hermano. ¿Cómo nos trata? Amén. Esta mujer enferma era menospreciada. ¿Cómo lo está viendo el jefe de la sinagoga, el religioso? Él tenía un celo hasta cierto punto sincero porque él estaba defendiendo el sábado, la ley. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo? Importa más la oveja, el asno, un animal, que esta persona. Merece más el favor el animal que tiene sed que esta persona. Tiene más valor el animal que esta mujer. Es lo que está diciendo el príncipe de la sinagoga. Urge milagro que reivindique las vidas, hermano. Urge un milagro, hermano, que nos levante, que nos vuelva al lugar original con el cual Dios nos creó para señorear, para sojuzgar, para liderear. Que podamos hacer las cosas de Dios, que podamos estar en el Señor, hermano, en forma plena, con su gozo, con su plenitud de vida. Urge un milagro, hermanos. ¿Qué dijo? ¿A poco es más lícito? ¿A poco es mejor que tú beneficies a un animal que a esta mujer? Y empezó la defensa del Señor. Ella es una hija de Abraham. Amén. ¿Por qué la estás menospreciando? Es más que un animal. Amén. ¿Cómo vamos a esperar hasta otro día cuando esta mujer tenía atada 18 años? ¿Cómo va a ser más importante atender la necesidad de un animal que la necesidad de esta mujer? Había la urgencia de un milagro. ¿Por qué hay la urgencia de un milagro ante las ataduras, hermanos?
Dígame, ¿cuántas ataduras desde el pasado nos han afectado? ¿Con cuántas ataduras estamos batallando en este tiempo? Pasó hace años, pasó hace tiempo, pero ¿por qué estamos atados en la actualidad? No estoy diciendo, hay una polémica teológica que si los cristianos se endemonian, que no sé qué. Yo estoy hablando lo que el Señor dice aquí. Un espíritu de enfermedad que la tenía atada. Estamos llegando a una conclusión bíblica, hermanos, que cuando se arregla lo espiritual era de origen espiritual, arreglamos lo espiritual, lo demás se arregla. ¿Me estoy oyendo? ¿Cuántas cosas, hermano, hay inconclusas, pendientes? Tenemos que ir a las raíces. Tenemos que ir a las raíces, hermano. ¿Cuántas cosas han sido motivos de enfermedad? Han sido lazos, cadenas, ataduras, cosas que pasaron en el pasado, pero que nos están destruyendo en el presente. Alejamiento o separación de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona, hermanos? Esto expone al hombre, hermanos, a tener no solo una idea equivocada de Dios, sino también a ser vulnerable a que el enemigo, hermano, destruya, enferme. Que nosotros, hermano, emocionalmente y mentalmente, hermano, a veces no estamos libres, no estamos sanos. Cargamos muchos prejuicios, cargamos muchas taras, batallamos para convivir unos con otros. ¿Cómo irá a ser en el cielo? ¿Habrá un departamento para los que les gusta convivir poco? ¿Habrá un departamento para los que le cae gordo otra persona entre cristianos, entre creyentes? Me cae gordo fulano, ¿Habrá un departamento así? ¿Cómo va a ser? Estamos a veces enfermos emocionalmente, estamos enfermos en nuestra mente, hermanos. Hay recuerdos muy dolorosos del pasado, memorias que nos han lastimado y que no han sanado, y que eso nos lleva a ser de una manera en el tiempo presente, hermanos. Y aunque no querramos reconocerlo, hermano, la raíz está en lo espiritual. Ahorita a los psicólogos les va mejor, ahí está de moda, vamos con el psicólogo, ¿verdad? Bueno, pero el único que puede arreglar el espíritu, hermanos, el que tiene el manual del fabricante, el que sabe cómo funcionamos, hermano, y nos puede acomodar, es Dios. Nadie más. El alejamiento y separación de Dios nos ha traído, hermanos, problemas emocionales. Amén. Hay golpes invisibles, hermano, que nos han herido. Escarnio, rechazo, menosprecio, hermanos, y crece en esos golpes en la edad adulta. Amén. Ese menosprecio, ese rechazo, hermanos, se manifiesta en problemas relacionales unos con otros. A veces entre miembros de una familia, duran tiempo sin hablarse. A veces entre hermanos aquí en la iglesia, entre compañeros de trabajo, entre gente que usted dice, es que no lo paso y no le hablo. O le habla de mala gana. ¿Sí me está oyendo? Yo vuelvo a repetir, hay golpes invisibles, hermano, que nos han marcado. Hay golpes físicos que nos ponen un ojo morado, pero esos golpes invisibles, hermano, de un insulto, de un escarnio, de una burla, de un maltrato, de una palabra a los padres, eres un inútil, eres esto, nos han marcado, hermanos. Todo eso, hermano, ha causado una mala imagen de cada uno de nosotros. Batallamos, ¿sí me está oyendo? Batallamos para aceptarnos. Amén. A nosotros falta de aceptación de uno mismo. ¿Qué lo ha ocasionado? La culpa. El menosprecio de sí mismos, a veces por el físico, a veces por las vivencias que hemos tenido, hermanos, en el pasado. A veces los temores vienen, hermanos, porque nos hemos dañado, directa o indirectamente, nos hemos dañado por las acciones de otros. Amén. Esas acciones también tienen que ver con acciones a veces en contra de nuestros cuerpos y ha ocasionado problemas de salud, ocasiona excesos de vicios, conflictos interpersonales no resueltos. A veces perduran toda la vida, hermanos, y no se resuelven. Conducen a la amargura, al resentimiento, a la falta de perdón. No sé si usted sabía que cuando hay situaciones interpersonales inconclusas debilitan nuestras defensas. ¿Sí sabía usted eso? Debilitan nuestras defensas físicas y quedamos vulnerables a todo tipo de enfermedad, a todo tipo de mal. ¿Por qué se vive eso? Por situaciones relacionales no concluidas. Amén, hermanos. Usted ha leído la historia de Abraham y de Lot, cuando llegó un momento en que no podían estar juntos. Tenían sus familias y tenían que ver por ellas. Le dijo Abraham a Lot, no vamos a pelear. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y le dio a escoger en buena armonía. No discutieron. Las relaciones interpersonales no resueltas, hermano, nos bajan las defensas físicas. Y eso, hermano, ocasiona un sinfín de enfermedades en nuestras vidas. Amén. Entonces nos debilita. Todo eso, hermano, todo eso tiene que ver con cosas que nos han acontecido. Tenemos que tratarlo espiritualmente, llamarle pecados. Y los pecados tienen que ser confesados a Dios. Usted dirá, pero ¿me los hicieron? Sí, pero hemos tomado un lugar de jueces. Decirle, Señor, perdóname porque he sentido enojo, porque no he soltado la vivencia, siento culpa, siento vergüenza. Urge un milagro, hermanos, que nos sane. Urge soltar un pasado, hermano, que en el presente nos está castigando, nos está acabando. Urge. Amén.
Hay culpas, hay temores, hay vergüenza por acciones que recibimos o que hicimos, que nos lastiman a nosotros, luego nos hacen lastimar a otros que están con nosotros. No nos sentimos dignos. El resultado son padecimientos. A veces creemos que merecemos ser castigados. Una estadística, hermano, cuando alguien ha sido muy castigado, que viene de una violencia, de un castigo a veces psicológico, dicen, aún los sociólogos, los psicólogos dicen, ese tipo de gente busca iglesias legalistas. Busca que en una iglesia se les trate con mano dura, con disciplina, y ahí están felices porque ellos sienten que necesitan ser castigados, disciplinados. Y cuando hay permisividad hasta cierto punto, hermano, no libertinaje, permisividad, cuando la gracia se aplica, a veces que nos hace muy blando la situación. No, aquí no hay disciplina, no, sí la hay, hermanos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿me entiende? Surge, he estado viendo, hermanos, la Biblia usa la palabra afrenta. Cuando Nehemías le pregunta, ¿cómo está la ciudad de nuestros padres? Está en afrenta, le dice, pisoteada, hollada, ¿sí? Está en afrenta. Y luego hay otras palabras, hermano, hay otras situaciones que también nos hablan de la afrenta. Amén. En Génesis 16:5, cuando Sara y Agar la agarró de carrilla, hermano, y empezó a menospreciarla y a hacerla sentir mal. O sea, la esclava, a la patrona, a la ama. Y ahí en el versículo 5 dice, le dice a Abraham, se queja, dice, ella me afrenta. ¿Me está oyendo? Y la afrenta, hermanos, es una acción que nos genera vergüenza, culpabilidad, ¿me entiende? Es una acción que a veces cometieron contra nosotros, que nos lastima, nos causa heridas. Y nuestras reacciones son de culpabilidad, a veces de rechazo. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias que hay? Aquí tenemos a una esclava afrentando, ridiculizando, avergonzando, vamos a llamarle novateando, si usted quiere, a la patrona. Fíjese bien, amén. El caso de Nehemías, una ciudad con afrenta que era pisoteada, era hollada, era escarnecida. Amén. El caso de Job. 42:8, la afrenta de los amigos de Job. Supuestamente fueron a ayudarlo, fueron a dar una palabra y terminaron juzgándolo y pisoteándolo y apachurrándolo más. Fíjese lo que provoca la afrenta. Amén. En el Salmo 69:2 dice que la afrenta no hallaba consoladores. En Proverbios 6:33, la afrenta trae plaga y vergüenza. Amén. Y en Jeremías 29:18, ahí Dios sí les dice, su afrenta los seguirá. Y esto vendrá, y esto les pasará, y será así, los seguirá a ustedes. El menosprecio, la rechifla, el escarnio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, hermano, guardamos afrenta? ¿Pudo notar? Vemos un letrero así en la espalda donde dice, patéame. Le estoy hablando de citas bíblicas. ¿Qué le pasaba a Sara? ¿Cómo que la criada, la sirvienta, la esclava? Míralo, la mantiene enojada, irritada, hace burla de ella y no puede defenderse. Esta afrenta, esta esclava me afrenta, le dice. ¿Me está oyendo? Job, en lugar de ayudarlo, lo juzgaron y lo señalaron. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos nosotros por la dignidad, por los derechos que hay, hermanos? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. ¿Cuántas raíces tenemos que ubicar en el Señor, hermano, en lo espiritual? Ir y decirle, Señor, perdóname. Aquí dentro de la iglesia, hermano, hay consecuencias, hermano, de situaciones. Pensamos que merecemos lo último. Y a veces no lo aceptamos abiertamente, hermano, pero el hecho de no confesar, el hecho de no ir ante el Señor, hermano, nos está llevando ahí. Y usted dice, ¿por qué me toca la gente peor? Dijo una mujer, ¿por qué nos han tocado? Como que tenemos un imán para los hombres más tremendos. Como que cuando usted hace algo, se topa con la gente que siempre termina aventajándole. Dice, ¿por qué? No es lo que dice cuando hay afrenta, hermanos. Y la afrenta es una acción, hermano, que nos hicieron o que hicimos, que nos ha causado dolor, vergüenza, enojo, inconformidad, que trae consecuencias, hermano. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios dice que Él perdona. Le dice a Israel, yo quitaré tu afrenta. Yo voy a quitar tu afrenta, yo te perdono. Y dice Dios, y yo perdono para nunca más. Urge un milagro, hermanos, ante las cosas que nos afectan en la vida. Urge un milagro de un encuentro real con Cristo. Urge un milagro para volver a tomar la posición que Dios nos dio desde la creación, hermano. Con dignidad, no con altivez, no con orgullo, pero sí con dignidad. Urge un milagro, hermanos. Necesitamos de un milagro.